por esta palabra y por esta oportunidad que nos das de podernos consagrar a ti, Señor. Como decimos, Padre, que tu palabra añada sabiduría a nuestro entendimiento y que multiplique en gran manera las cosas que nosotros somos capaces de poder entender, Padre. Gracias por la voluntad de tu Hijo Jesucristo. Gracias por tu presencia en nuestra vida, la presencia de tu Santo Espíritu, Señor. Ahora, tú que eres ese Dios poderoso y grande en misericordia, que tu misericordia sea sobre todos nosotros. En Cristo Jesús te hemos orado, Señor. Amén y amén. Puede tomar su asiento, mis hermanos. Gloria sea para nuestro Padre Celestial, pues una preciosa oportunidad, el cual nuestro buen Dios nos está dando para que podamos ver y podamos disfrutar el contenido de su palabra. Ahora hemos tocado el libro de Hechos de los Apóstoles, que manifiesta los relatos y acontecimientos posteriores a la venida de Cristo, posteriores a la venida del Mesías, posteriores a los acontecimientos que se dieron después de la muerte de Cristo. Pues gracias a este libro hoy tenemos el entendimiento cómo, aún así, muriendo Él, los discípulos siguieron siendo perseguidos. Hermanos, la familia de Dios siempre ha sido perseguida. Todo momento, en todas partes, en toda la historia, nos vamos dando cuenta. Pues yo creo que usted pueda en este instante darse también cuenta cómo Dios es grande y poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Cómo Dios manifiesta sus milagros. Pues yo le quiero decir que el sermón se le ha titulado Milagrosa forma de salir. ¿Cuántos dicen amén? Milagrosa forma en que el apóstol fue librado de la cárcel. Según el contexto bíblico y como lo que hemos podido ver y analizar, nos damos cuenta de que no estaba preso como un preso común. ¿Cómo es estar preso común? Que te ponen en un cuarto y ahí estás, y hay 2 o 3, ahí está, y la guardia está en su rutina normal. Él no estaba de esa manera, estaba prácticamente custodiado. Pero no le llama a usted la atención porque la palabra habla de que 4 guardias y 4 soldados lo custodiaban. Después de la muerte de Jesús, los romanos empezaron a desconfiar. Empezaron a ver que si era verdad, que se había manifestado de que Jesús había salido del lugar donde estaba. Por tanto, hoy cuadruplican la guardia, ponen muchos más, pero no se están dando cuenta que el que lo está liberando no es ningún hombre, sino es el Padre Celestial. ¿Y cómo lo está liberando? A través de los ángeles. Pues usted se va a dar cuenta también, usted dirá, ¿y qué tiene que ver esto con el contexto de la vida de cada uno de nosotros? Tiene que ver mucho. Tiene que ver que nosotros podemos entender el milagro que Dios hace en la vida de que le busca, el que le busca. Y Pedro era uno de sus servidores, era uno de los discípulos del Hijo de Dios, un discípulo de Jesucristo, era un hombre entregado al ministerio, era un hombre que también lo iban a matar. Y nos damos cuenta que Herodes no es el Herodes el grande, sino que era un hijo de un nieto, una cosa que anda por ahí, pero no era el primer Herodes cuando estaba Jesús. Pero vemos de que hay transformaciones. ¿Por qué? Porque siendo él uno de los hombres grandes de la ciudad, había mandado arrestarlos. ¿Por qué? Porque posiblemente de los acontecimientos de todo lo que habían escuchado en los tiempos de Jesús, que fueron entre unos 37 o 41 años antes, ellos se estaban dando cuenta de que habían sucedido cosas fuertes. Pero yo quiero que usted pueda ver cómo los milagros de Dios se van a manifestar, haya o no haya guardia, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Esté o no esté enfermo usted, se va a manifestar el milagro de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el Todopoderoso. Y Él hace conforme a su voluntad. Lo hemos dicho una vez, lo hemos dicho 2 veces, lo hemos dicho miles de veces. Él tiene el control.
Y la palabra de Dios, en su contexto, cuando manifiesta esa milagrosa forma de salir. ¿A dónde está el milagro? En lo que usa Dios. Dios utilizó ángel para poder liberar a este siervo. Y nos damos cuenta que no es ni la primera vez ni la última que él utilice ángel para poder hacer su voluntad. Si usted se pone a analizar, se va a poner a dar cuenta y a ver y a recapacitar en el tiempo de la destrucción de ciertas tierras que Dios había mandado, habían venido también, ¿quiénes? Ángeles. Si se da cuenta y se pone a ver y analizar, se le habían parecido a quién? A Abraham. O sea, Dios, ¿por qué los usa? Porque les da la forma y el contexto humano para que podamos comunicarnos, para poder entendernos. Pero no es que hay que adorar a ellos, no, uno adora al Todopoderoso, pero ellos están sirviendo al igual que usted, que yo. Los ángeles le sirven al Señor. Hermanos, la palabra de Dios, por cierto, el libro de los Hechos, está manifestando un acontecimiento grandísimo. ¿Por qué? Porque es un milagro que no lo está haciendo Jesús, sino que lo está haciendo el dueño de los milagros. Jesús recibió todas las cosas de su Padre, pero su Padre está manifestando el poder que Él tiene sobre las cosas que hay en la tierra. ¿Alguien ha estado preso alguna vez? Amén. ¿Qué es la cualidad de la prisión? ¿Qué es la cualidad? Los barrotes, ¿ah? Usted se siente así como cuando usted agarran los pajaritos y los mete en la jaula. Así se sienten las personas. Pero no recuerdo quién estaba manifestando que en realidad cada uno está preso en su misma mente. Porque la prisión no es la barrera, la prisión no es la cárcel, la prisión no son las barras, la prisión es lo que todos tenemos aquí, hermano. Y si usted tiene un Dios poderoso y maravilloso, usted está libre de la prisión. ¿Por qué? Porque Él es el que va a manifestar el milagro en su vida. Él es el que va a cambiar el contexto de cómo usted se siente, de cómo usted está, de cómo usted piensa, cómo usted analiza las situaciones. Por tanto, ahora estamos viendo nosotros ese acontecimiento grande que se dio en este libro de los Hechos. La palabra de Dios nos dice: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. ¿Qué hizo Herodes? Él decidió agarrar a más de alguno. Este Herodes era Herodes Agripa I, que vino apareciendo entre los años 37 y 44, y él fue el nieto de Herodes el Grande, hijo de Aristóbulo, hermano de Herodiana o Herodías. Entonces vemos de que hay una simiente ahí, hay un parentesco grandísimo. ¿Quién había aprendido a Jesús? Herodes el Grande. Hoy vemos que su nieto empieza a manifestar los mismos sentimientos hacia la iglesia y hacia la casa y hacia la gente y hacia los hijos de Dios. Por eso la palabra en su acontecimiento, cuando nos dice que en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles. Maltratarles incluía la muerte. ¿Sabía usted? Cuando hablan de maltratarles, si se moría usted en esa, a ellos les valía igual, lo iban a aventar o a tirar, si es posible, a los leones. Por eso tenían los leones. Y habían gente, mire el que está a su lado, mire el que está a su lado. Gente así, dígale, así como usted y yo, dígale, así como usted y yo, que cuando se lo echaban a los leones, ¿qué hacía el león? No, a todos no se lo comían. A algunos le quedaban mirando, no hombre, qué flaco está este, no. No, a todos no se lo comían. Dependía de cómo estaban.
Vaya, echaron a Daniel ahí al foso de los leones y no lo comieron. ¿Por qué? Porque el poder de Dios estaba en él. Entonces, no a todos se lo comían, pero yo creo que usted pueda ver que él lo hizo con la intención de, si era posible, matarlos. Y usted lo va a ver en el siguiente versículo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios en su contexto nos manifiesta y nos dice con toda claridad: y mató a espada ¿a quién? A Jacobo, hermano de Juan. La palabra cuando dice mató a espada, esa era la forma prácticamente común, como eliminaban o se deshacían de alguien. Esta palabra, espada, era el instrumento que prácticamente todos los soldados y mucha gente poseían. Si usted se da cuenta, hubo un tiempo aquí en El Salvador que la mayoría de hombres, ¿con qué andaban? Con el machete, algunos le dicen el curvo o la curva o no sé, usted, pero todos, la mayoría andaban. ¿Por qué? Porque era la manera. El lugar no estaba tan avanzado como hoy en día. Hoy en día han dejado el machete o la curva o como usted le dice, y ahora han agarrado ¿qué cosa? La pistola. Otros ametralladora, otros que llevan un tanque, otros que llevan un misil y así. Pero nos damos cuenta que todo es conforme a la época que se está viviendo. Pues la palabra de Dios cuando manifiesta que a espada había sido muerto, este era el hermano de Juan. Lo habían ejecutado prácticamente y esta fue la forma como ellos tomaron posesión sobre él. ¿Por qué? Porque lo acusaban de adorar ¿a quién? A otros dioses. Lo acusaban de que él era un adorador falso. ¿Por qué? Porque no adoraba de la manera como ellos lo hacían. Mas la palabra nos muestra que él fue el primer apóstol que murió como mártir, Jacobo. Ahí empezó las matanzas de los diferentes discípulos y apóstoles que usted va conociendo. Si hablamos de Herodías, ¿quién era Herodías? Herodías era aquella mujer que pidió la cabeza ¿de quién? De Juan el Bautista. Entonces usted está viendo las diferentes relaciones que hay entre todo el contexto. Pero lo que vamos a nosotros a enfocarnos es el milagro. Diga el milagro. Un milagro es lo que yo quiero que Dios haga en mí. ¿Cuántos dicen amén? Todos queremos un milagro, pero lo vamos a ir viendo conforme vamos avanzando en nuestro contexto bíblico. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios en el versículo 3 nos dice: y viendo que esto había agradado a los judíos. ¿Qué había agradado a los judíos, hermanos? Que tomaran preso a los discípulos, que los maltrataran, que los golpearan, que los mataran si era posible. La palabra está enfocando que viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también ¿a quién? A Pedro. A Pedro lo aprenden, miren, porque la palabra dice, eran entonces los días de los panes sin levadura, y en ese mismo contexto procedían los días de la Pascua, cuando aprendieron a Pedro. Por tanto, aprendieron a Pedro con el propósito también de que si era posible matarlo, pero le habían custodiado de una manera exorbitante, de una manera que usted no se la esperaba. ¿Por qué? Porque sabían que Pedro era uno de los discípulos más cerca de Jesús. ¿Qué les dijo Jesús a sus discípulos? Las cosas que yo he hecho. ¿Qué sucede? ¿Están o no están conmigo? ¿Qué le dijo Jesús? Las cosas que yo he hecho, ustedes la harán y mejor. ¿Cree usted de que en el ambiente no andaba ese sentir? Como están diciendo, bueno, vamos a agarrarlo, porque si él cree que va a poder hacer las cosas que hizo Jesús y mejor, vamos a ver si es cierto. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra se está manifestando con mucha claridad. La palabra nos está enseñando conforme a cómo ellos habían pensado. La palabra está mostrándonos conforme a lo que ellos habían manifestado. Mas dice la palabra, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro.
Y en esos días eran los momentos de los días de los panes sin levadura. ¿Qué significa? Que ya estaban cerca la fiesta de los panes sin levadura, que le iba a proseguir la fiesta de una semana de lo que se conocía como la fiesta de las Pascuas. Pues ahí arrestaron a Pedro. Lo arrestaron con un propósito de poder mostrar ellos su dominio, aún sobre los cristianos y más sobre aquel que eran llamados discípulos. ¿Por qué? Porque Pedro no era un simple y sencillamente Pedro. Pedro era un discípulo de Jesús y era perseguido. No olvidemos los contextos cuando Jesús le habló fuerte, mostrándole cuando Satanás quería dominar a Pedro. Le decía, sal de ahí, Satanás. ¿Por qué? Por las cosas que decía Pedro, las cosas que manifestaban. Por eso Jesús le dijo, antes que el gallo cante me habrás negado 3 veces. Entonces Jesús sabía que Pedro estaba siendo tentado, como muchos de nosotros en momentos también somos tentados. Mas la palabra dice en el versículo 4, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel. Qué difícil, ¿eh? Entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Ahora, todo esto nos muestra que Pedro estaba haciendo prácticamente casi parecido a lo de Jesús, porque como por esos tiempos siempre liberaban a alguien, a un preso, lo iban a sacar, pero posiblemente no lo iban a liberar de una vez, sino que iban a querer escoger entre él y a saber quién otro, porque era el estilo, la manera como se liberaba a alguien. Pero la palabra de Dios en el contexto, cuando nos está hablando de estos 4 grupos de 4 soldados, nos está mostrando que ellos se turnaban. ¿Por qué se turnaban? Por la experiencia que tuvieron con Jesús. Porque con Jesús habían mandado no sé cuántos soldados, creo que eran 2. Y aún así nadie vio en el momento en que salió de la tumba. Entonces, ¿qué habrán dicho? No, hoy vamos a cuadruplicar la guardia. ¿Y cómo era esto? Mandaron 4 grupos de soldados. ¿Por qué? Porque durante las 24 horas se turnaban. Digamos que trabajaba 6 horas, un grupo de ellos, 2 adentro con él, encadenados de manera de que no se saliera, y 2 afuera de donde él estaba metido en su cuarto. Ahí andaban paseándose, asegurándose de que este hombre no se les iría. Mas la palabra de Dios nos dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar, ¿qué cosa, hermanos? Oración. Y yo quiero que usted se dé cuenta de algo muy precioso. ¿Por qué? Porque el plan de Herodes era prácticamente ejecutar a Pedro. Pero usted puede ver cómo los creyentes oraban por la seguridad de él. Y la palabra de Dios nos enseña que la oración del justo puede mucho. Diga, mi oración puede mucho. La oración que cada uno de nosotros hacemos tiene un poder que nosotros no lo podemos ver. La oración que usted ha hecho sanar personas, ha hecho personas conseguir el trabajo esperado, ha hecho personas levantarse de su lecho de muerte, ha hecho personas cambiar su camino, ha hecho que personas se vuelvan del mal camino al camino de Dios. La oración que usted hace. Y aquí usted lo puede ver, porque la palabra de Dios me llamó mucho la atención cuando dice, así que Pedro, custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y es la clave, hermano. La clave está en orar.
Muchos nos equivocamos y creemos que la clave está en llorar. No, quítele las dos L y quédese con los demás. ¿Por qué? Porque cuando usted empieza a interceder en oración, usted empieza a ver cambio. Usted empieza a ver la obra de Dios. Usted empieza a ver el milagro de Dios. Usted empieza a ver que es conforme a la voluntad de Dios. Pues todos y cada uno de los miembros de la iglesia a la cual Pedro había servido por mucho tiempo, empezaron a orar. Se dieron cuenta que lo habían arrestado y ellos sabían hasta dónde llegaban los romanos. Por eso Jesús en su discurso le mostraba, si alguno, soldado o algún romano, te pide que camines 1 kilómetro, ve con él 2. Si te pide la túnica, no solo le dé la túnica, dale la capa también. Si te pide de tomar, no solo le dé de tomar, dale de beber también. ¿Por qué? Porque él los conocía. Eran personas inescrupulosas, personas que no se medían, personas que conforme el rango que tenían, así el poder tenían también. Y la palabra de Dios nos está mostrando, no importa cuán soldado es o cuántos son, sino que más bien importa quién es el que está intercediendo en oración y quién es el que va a hacer el milagro, que es nuestro Padre Celestial. Él es. Por eso es importante orar. Mire, agarraron a tal. Oremos, hermano. Oremos. ¿No se han dado cuenta un fenómeno en los cristianos? El cristiano de hoy en día se ha podido ver que en comparación al resto del mundo, llora, pero no el lloro que hace el mundo. ¿Sabía usted eso? ¿Por qué? Porque nosotros lloramos aún hasta de alegría. Y muy difícilmente hay gente que lloran de alegría. La gente llora todo por dolor. Dolor y dolor y dolor. Pero usted se da cuenta que el cristiano en su dolor, en vez de llorar, está orando. En vez de estar sufriendo, está buscando quién le dé el gozo. En vez de estarse lamentando, está viendo qué palabra de Dios le puede restaurar. En vez de estar culpando a alguien, está viendo, pues Señor, si tú me lo diste, tú te lo llevaste. Y eso hace mucha diferencia en nuestra vida. Eso nos ayuda a nosotros a poder ver la maravilla de Dios, a ver ese milagro, así como este hombre va a tener una salida que ni nadie, ninguno de los soldados, por más que eran, pudieron darse cuenta. La palabra de Dios en el versículo siguiente nos dice, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados. ¿Cómo estaba Pedro, hermanos? Dormidito. ¿Qué significa esto? Dígale al que está a su lado, no te aflijas, no te preocupes. Miren, a veces uno quiere que se compadezcan de uno, no, que se compadezca Dios de uno, hermano. Él puede hacer lo que no van a hacer los demás. Pedro estaba durmiendo. ¿Cómo nos agarra a nosotros la situación? Llorando, quejándonos, chillando y clamando y diciendo un montón de barbaridades. El hombre estaba durmiendo. Como quien dice, Señor, en tu mano los dejo. Y quiere que le haga una comparación, un símil. Cuando la barca se estremecía, ¿cómo estaba Jesús? Hoy está aprendiendo porque era discípulo de Jesús. ¿Por qué? Porque en la aflicción lo que más cuesta es dormir. Aleluya. Miren cómo Dios revela su palabra. Pedro sufrió un momento difícil en la barca. Pedro fue el que le pide al Señor, haz que vaya a ti. Pedro fue testigo de ver que en el momento que la tempestad y los vientos, Jesús dormido. Y hoy llega el ángel y le encuentra a él en la misma situación del maestro. Dormido. ¿Qué quiero que usted aprenda? Trate de relajarse en su situación, hermano. Sí, pastores, que me dijeron que me van a operar y me van a dar vuelta y me van a hacer un zipper de aquí que le va a dar vuelta hasta la espalda y me va a pasar por la oreja.
hermano, que lo hagan, pero va a seguir caminando. Sí, vaya que lo hagan. ¿O qué? Ahí estése tranquilo. Miren, yo trato de calmarme cuando tengo mis bajones, miren. Y yo creo que algunos ni se dan cuenta, yo ni a mi esposa ya ni le digo tampoco. Me quedo quieto porque le digo a ella, lo sabe la Cruz Roja, la Cruz Verde, todo el mundo lo sabe. Yo me quedo quieto pasándola, ¿por qué? Porque yo sé en quién he confiado. Y sé que ausente al cuerpo, presente al Señor, hombre. Hay que vean qué hacen con todo lo que queda aquí. Además, tengo mucho más allá arriba con mi Dios Todopoderoso. Pero ¿qué significa eso? La confianza que Dios nos hace tener. ¿Duele? Sí, dígale, duele. ¿Molesta? Sí, molesta. Pero ¿sabe qué? La gloria es de Dios. Y ahí nosotros vemos este contexto maravilloso de la palabra de Dios, cómo se inspira, cómo nos enseña. Porque dice, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro, ay, dormidito, oyendo los pajaritos. Vaya. Ahí usted estaría chillando y llorando y quejándose y caminando de un lado para otro. No va a ser la cárcel más grande. El cuarto que le dieron no lo va a hacer más grande, por más que camine. Tranquilícese y vaya y acuéstese, hombre. Empieza a analizar y a meditar y a pedirle al Señor, va, Señor, dame el mismo milagro que le hiciste a Pedro. Sácame de aquí. Porque la palabra nos dice que él estaba durmiendo entre dos soldados. Vaya, estaba bien acompañado, bien acobijado, entre dos soldados, encadenados. ¿Para qué? Para que no se le fuera. Mas la palabra dice, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. O sea que estaba aquí adentro en el cuarto con los dos soldados encadenados y afuera habían otros dos paseándose de manera que no se le fuera. Miren, todo lo que hace el hombre. ¿Cuánto les tomó a ellos cuidar a Pedro? 4 por 4, 16. ¿Y cuánto mandó Dios para liberarlo? Un ángel. Ahí dice la palabra, y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. ¿No le llama la atención a usted eso? Dios mandó un ángel y una luz resplandeció en la cárcel. ¿Qué tal si esa luz está haciendo el mismo papel cuando este hombre era perseguidor de la iglesia? Una luz resplandeciente vino sobre él. Si usted lo está viendo, vuelve la luz otra vez. Una luz resplandeciente vino sobre él y cegó a todos los que estaban a su alrededor y a él también. Nadie veía nada, nadie sabía qué pasaba. Posiblemente lo mismo sucedió hoy con los soldados. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo manifiesta. Y aquí se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, a donde habían pujado a Jesús con la lanza, hermano. ¿A dónde? En un costado, ¿verdad? ¿Y a dónde lo está tocando el ángel? Ahora, los teólogos no saben en realidad qué ángel era. Pero ¿qué tal si era Jesús manifestado como ángel? Pero la palabra habla de un ángel, entonces alguien enviado por Dios. Y estamos viendo que primeramente hizo el efecto de ceguecedor, de quitar el entendimiento a la gente, de quitarle la vista. ¿Por qué? Porque iba a haber una obra maravillosa, una obra milagrosa. Así también se da en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé si usted lo cree, hermano. Y la palabra está siendo clara. ¿Por qué? Porque Dios envió este
ser celestial a rescatar a este hombre, a sacarlo de ese lugar, porque posteriormente lo que le esperaba ahí era la muerte. Y estos ángeles son prácticamente esos mensajeros que Dios usa en necesidades, que Él, mira, anda, saca el pastor de ahí porque esa madre lo va a acabar. Saca a la hermana de ese hospital porque de aquí segurito va a pasar aquel que lleva a los que te toca llevar y no vaya a hacer que la lleve a ella también. La palabra ángel. Recuerdo un milagro de una hermana, vino unas 3 o 4 veces lo más aquí a la iglesia. Y en esto, un día viernes como hoy, predicando, el Señor me dice, decí lo que tú necesitas para la iglesia. Y yo dije, bueno, miren, en el nombre de Dios, Señor, en la oración, que nos pueda proveer de esas 50 sillas, que no sé qué. Hermanos, después del culto, subió la hermana, mire pastor, no se preocupe por esa silla, que esa silla yo se las voy a dar. Yo dije, gloria a Dios. Y hermana, ¿y cómo le hacemos? No se preocupe, se la vamos a traer aquí a la iglesia. Hermano, me llamaron, yo vine desde la escuela, el carro tenía como 2 horas, está esperándome ahí porque ya habían venido las 50 sillas, son esas coloradas que están ahí arriba. ¿Y por qué lo hizo la hermana? Porque ella manifiesta que estuvo en el hospital. Yo no sé cuánto han ido al sector de cáncer. Ese lugar por lo general está solo los enfermos que están ahí, porque ni la enfermera las ve uno. Solo ellos están ahí. Dice que ahí donde ella habían entre 6 a 7 personas más. Y que todas las demás que estaban ahí se fueron. Solo ella quedó. Todas se murieron. Solo ella quedó. Y en agradecimiento al milagro que ella vino a pedir aquí a la iglesia, ella estaba donando las sillas. En agradecimiento a lo que Dios había hecho en su vida. En darle un tiempo más. Solo mire cómo es la situación de Dios. Y la palabra de Dios lo está manifestando, que Él manda ángeles. Y estos son seres divinos que Él utiliza para sus necesidades. Ellos toman apariencia humana para poder dar el entendimiento, el léxico, la palabra y la transformación para que nosotros no nos asustemos. Más la palabra en el versículo 8, bueno, ahí mismo en el 7 nos dice, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate. Y las cadenas se les cayeron de las manos. Miren cómo el poder. ¿Qué le dijo el ángel? Levántate. ¿Te imaginas el poder que con solo que él se levantara se cayó las cadenas de las manos? Lo liberaron. Ahí no usaron ni acetileno oxígeno, ni usaron máquina eléctrica, ni usaron esas cortadoras. Inmediatamente así es el poder de Dios que se manifiesta en el momento. Levántate, y se les cayeron las cadenas de las manos, dice la palabra. ¿Por qué? Porque el poder sempiterno se está manifestando en este hombre. Mas el versículo siguiente, el versículo 8 nos dice, le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Ahí usted está viendo, le está diciendo el ángel, prepárate, alístate que nos vamos, hombre. ¿Cuántos ya están listos para partir? Si el ángel lo vino a liberar. Prepárate, ya nos vamos de aquí. Y es más, le iba a mostrar el ángel y él se iba a dar cuenta que ya no era un sueño ni era una visión, sino que lo que estaba pasándole era algo real. ¿Cuántos creen que lo que le pasa en su vida es algo real? Mire lo que dice el versículo 9. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Él no estaba seguro, mira, ¿y qué será lo que me está pasando? No, usted no ha tenido esos sueños, un sueño de que, miren, sueño yuca, como dicen, o plátano, bacalao, no sé cuál de ustedes ha tenido. Pero miren, sueños duros. ¿No ha soñado alguna vez que lo estén correteando para darle duro? No, hombre, mire, y es cuando menos corre usted porque va corriendo y siente que no avanzan y ya la agarran del pescuezo. Y cabal, cuando la agarran,
se despierta usted porque se cayó de la cama. ¿Va? Así nos toca. Pero esto no era un sueño, ni tampoco era una visión, sino que era algo real, algo que un acontecimiento que se estaba dando en su vida. ¿Por qué? Porque el ángel le estaba mostrando, eres libre, goza la vida. ¿Qué dice el versículo 10? Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Eres libre, ahí está tu milagro. Y estamos viendo cómo la palabra de Dios nos lo está mostrando. Le está enseñando que hoy tienes una nueva vida nuevamente en Cristo. Continúa haciendo lo que Dios te ha preparado a través de su Hijo Jesucristo. Mas la palabra nos dice, ¿por qué? Porque nos damos cuenta nosotros que este ángel había sido enviado por Dios para ese milagro. Ahí vemos el milagro. ¿Qué dice el versículo 11? Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel. Miren qué precioso. El Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. El Señor envió su ángel. ¿Por qué? Porque yo quiero que usted entienda esto. La palabra de Dios nos dice, en la vida tendréis aflicciones, pero no temas, que yo he vencido. Cristo venció por nosotros ya. Entonces, podemos ver cómo este hombre, en gratitud y en gozo, pudo reconocer y entender que verdaderamente Dios le estaba librando. Hoy yo quiero ver cuántos de nosotros vamos a poder manifestar que verdaderamente Dios nos ha dado nuestro milagro. Porque eso es lo que ha venido. Ha venido a darnos vida. Cuando liberó a este hombre, le estaba dando vida. Le estaba dando otra oportunidad para que él siguiera manifestando los contextos que había aprendido de su hijo. Para que él siguiera instruyendo y preparando a los diferentes siervos. Pues la misma oportunidad nos da Dios a todos y cada uno de nosotros. Cada vez que nos saca del lodo cenagoso. Nos saca del lugar donde nosotros sabemos que nos gusta irnos a meter. ¿No han visto? Muchos animales le gustan ese lugar y aunque usted haga lo que haga, siempre buscan meterlo. Ahí van otra vez. Mire los niños. Pero nosotros tenemos que entender que el hacedor de los milagros es Jehová Dios en su Hijo Jesucristo. El que nos da la oportunidad de salir adelante es Jehová Dios en el nombre de Jesús. Y hemos podido ver cómo hubo una salida milagrosa. ¿Cree que usted puede tener la misma salida? Diga, sí, Señor. Eso es lo que estoy esperando. Poder ser liberado de mis pensamientos, de mis acciones y de las cosas que me tienen prisioneros. ¿Por qué? Porque si yo no me libero, es muy difícil que se abra esa puerta. ¿Por qué? Porque no sabemos cuántos son los guardias que están paseándose alrededor suyo, o cuántos son los que tiene usted dentro de su cerebro, de su cabeza, de su mente. Pero sí sabemos que Él es poderoso para que la cantidad que sea, Él los mueve y los segue a cada uno de ellos, con tal de que usted pueda tener la liberación, con tal de que usted pueda andar como un hijo de Dios, con tal de que usted pueda disfrutar la vida que solo en Cristo Jesús se puede gozar. Hermanos, el que tiene oído para oír, que oiga. Por eso digo, gloria a Dios en las alturas y paz a todos aquellos que se gozan de la Escritura. Pues te damos gracias, Señor Dios y buen Padre poderoso. Gracias por esta oportunidad, por tu palabra. Gracias por habernos instruido. En ti hemos orado. Amén y amén. Hoy le voy a invitar, hermanos, que nos podamos poner en pie. Vamos